Buen día, jóvenes, muy buen día. Buenos días, profesor. Buen día, profe. Buenos días, profe. Estamos en un Buenos días, profesor. Buen día, mis muchachos, buen día. Muy buenos días, profesor. Hola, Buenos días, profesor. Buen día, muchachos. Alisten sus libritos, vamos a empezar a trabajar, mis muchachos, por favor. Escriban sus datos para la asistencia, ¿ya? Todos los que estamos presentes, aprovecharemos nuestro tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es la parte de democracia, alistándonos para el día lunes, para nuestro control. Quisiera que existan preguntas y que también tengamos mucha participación el día de hoy. Vamos a dar lectura y también vamos a analizar ciertos aspectos importantes. ¿Ya? Nos faltan varios estudiantes en el grupo, entonces vamos a esperar a nuestros compañeros. ¿Saben? El tema de la democracia es muy importante desde el punto de vista de que la decisión del pueblo se debe de tomar en cuenta, la decisión de los habitantes mayores de 18 años, hoy en la actualidad se debe de tomar en cuenta porque todos somos el Estado, todos somos parte del Estado y también tenemos cierta responsabilidad en el manejo de nuestro Estado. Por eso es que se debe de hablar de la democracia, ¿ya? Ahora, estamos en el punto en el que la democracia ha sido truncada, ha sido temporalmente obstruida por motivos de interés, puedo decir, a nivel internacional, de dominio norteamericano, de interés de la inclinación del modelo capitalista en el mundo, y esto también ha afectado a nuestros territorios en América del Sur. Entonces, la democracia se ha visto interrumpida un tiempo. Para recordar lo que estamos trabajando, les voy a comentar. Tenemos este subtítulo, Dictaduras y recuperación de la democracia. Y entre los aspectos tenemos que rescatar. En Bolivia se ha dado un golpe de Estado que ha iniciado el fin temporal de la democracia, que fue en 1964, con el gobierno del expresidente René Barrientos Ortuño, y con todo el proceso de marchas, huelgas, paros y la lucha del pueblo, se ha buscado recuperar nuestra democracia y se ha logrado en el año de 1982. ¿Ya? Pero recordemos de que durante todo ese tiempo se ha dado la vulneración de los derechos humanos, se ha protagonizado persecuciones a los civiles, persecuciones políticas, se ha protagonizado también asilamientos, se ha protagonizado la desaparición de muchos líderes sindicales en diferentes regiones. Y en nuestro caso, lamentablemente murió el padre Luis Espinal Camps, que fue un hombre que defendía los derechos de las personas, que reclamaba lo justo, y bueno, en el gobierno del García Mesa desapareció, o sea, se le dio muerte al padre Luis Espinal, y también a un líder muy interesante que se presentó en la historia de Bolivia, que se llamó Marcelo Quiroga Santa Cruz. Eso es lo que ocurrió en nuestro territorio, y también en América Latina se han protagonizado similares acciones como golpes de Estado en Chile, en Argentina, en Brasil, y estos de la misma manera aplicaron ese mismo modelo de violencia contra la población, cerrando los congresos de las repúblicas para que no puedan sesionar, para que no puedan crear leyes, y esto se convirtió en algo común en América Latina entre 1960 y 1980, ¿no? Y hasta el día de hoy existen algunos tipos de consecuencias, puedo decir, de las familias que perdieron a sus seres queridos porque no los pudieron encontrar, ¿ya? Existen muchos desaparecidos. En cada país se menciona que pueda buscarse una solución. Sin embargo, en los momentos en los cuales se encontraron en democracia, trataron de cubrir, de proteger a estos presidentes dictadores en el Congreso, buscando la amnistía o el perdón de la ley para liberar de cualquier tipo de culpa
a los presidentes dictadores en América del Sur. Eso es algo que vamos a conocer, vamos a aprender, y también quisiera que existan preguntas, ¿ya? Empezaremos con nuestras lecturitas, por favor. Pasamos, a ver, pasamos a la página 154. 154, de ahí vamos a avanzar, ¿ya? Tal vez alguna pregunta para empezar, muchachos. ¿Tienen alguien alguna pregunta? Levanten la mano los que quieren participar. No se olviden de escribir presente en la asistencia, en el chat, por favor. Está habilitado el chat. Voy a levantar el nombre de algunos compañeros para dar su asistencia. Necesito, Dafne Emily. Dafne, por favor, dice presente, solamente a los que les llaman. Presente. Gracias, Dafne. Brandy Aurelio. Brandy Aurelio. Brandy Aurelio. Alejandro Ali. Presente, profesor. Ya. Y luego tengo a William Fernando Ancoma. Brandy Aurelio y William tienen falta. Leonardo Emanuel Candia. Presente, profe. Por favor, ponga presente en el chat, ¿ya? Luego, Ibar Joel. Presente, profe. Stephanie Alejandra Huanca. Presente, profe. Presente, profesor. Dylan Montes. Dylan Joel Montes. Presente. Jared Mateo Rocha. Presente. Mijail Fernando Ceballos. Ya tengo 3 faltas. Brandy Aurelio no se encuentra. William Fernando y Mijail Ceballos. Bueno, los demás, por favor, vayan anotando en la asistencia. ¿Alguna pregunta que tengan? Generalmente las preguntas han de ser de el compañero Emanuel. Ani también va a preguntar. Después también Erland Danner también sabe preguntar. A ver, quiero escuchar preguntas de William Fernando Ancoma también, si tienen preguntas, por favor. A ver, Pusarico, pregunta y vale su participación también por si acaso. Profe, quería decir que mi compañero Brandy tiene problemas de conexión, por eso no ha podido entrar todavía. Ah, ya, muy bien. Ya, preguntas, ¿hay alguien que quiere preguntar? ¿Hay alguien que quiere preguntar? A ver, aquí está Yo, Ani. profe. Profe. A ver, un ratito, estoy con... Me voy a anotar, siempre me anoto sus participaciones, por eso les pido un ratito. Fue Ani primero, Ani, luego Emanuel, luego Ancoma, Pusarico. Si es que ya no quieren hacer preguntas, entonces bajan las manitos, ya, Pusarico. En esas 3 preguntas vamos a empezar. Participaciones. Les escucho, a ver, Emanuel. Profe, Dime. ¿cuál es la diferencia entre un golpe de estado y un estado de sitio? Ya, ahorita vamos a responder. Bien. Primero, Profe, ¿puedo preguntar? sí, primero responderemos, ¿no? Emanuel, la pregunta de Emanuel menciona qué diferencia existe entre un estado, un golpe de estado y un estado de sitio. Ya. Muchachos, los golpes de estado fue el ingreso al gobierno de forma violenta, vulnerando derechos, utilizando las fuerzas armadas para poder someter al pueblo, ¿ya? A una decisión de una sola persona. Esa persona se va a denominar dictador. Entonces, la característica de un golpe de Estado es que se vulneran los derechos, se vulnera la democracia, se anula el Congreso
y el que suba al gobierno va a dictar las leyes. Y este punto de dictar las leyes le va a dar ese tipo no tanto una atribución, sino va a tener la libertad de poder frenar cualquier tipo de movimiento, de reclamo del pueblo, y lo que va a utilizar es el estado de sitio. Y el estado de sitio se debe de comprender como que las personas están prohibidas de poder caminar, movilizarse de un punto a otro en horarios que no se les permite, especialmente desde las 6 de la tarde para adelante ya tenían que estar en sus casas hasta las 5 de la mañana. Aquellos que eran encontrados fuera de ese horario o reunidos eran tomados presos, porque habían faltado al estado de sitio. El estado de sitio también se llega a poder conocer como la militarización de las ciudades principales o los lugares donde podía llegarse a levantar el pueblo, ¿ya? La militarización. Entonces el ejército sacó sus tanques, sus caimanes, y fue especialmente a centros mineros y a las ciudades donde se encontraban los universitarios quienes tenían ese tipo de ansias, de pelea, de buscar recuperar la democracia. Entonces se aplicó el estado de sitio. Es una ley, podría decir, una ley militar en la cual se prohibió cualquier tipo de movimiento social o movimientos de reclamo al gobierno temporal, ¿ya? Y resumiríamos, Emanuel, que el golpe de Estado utilizó un instrumento llamado estado de sitio para controlar al pueblo. Listo. Ahora sí, a mí. A mí. Profe, ahora en la actualidad, ¿alguien del país podría quitarnos la democracia? Muchachos, ¿Quién hemos tiene estado, esa autoridad? hemos estado, muchachos, frente a ¿cómo les puedo decir? A una forma de decisión. eh, yo lo considero una decisión quizás sectorial, regional, desde Santa Cruz, que vio que no han llegado al gobierno muchos representantes de Santa Cruz, o sea, a ser autoridades como presidentes, ¿no? O tener cargos públicos muy, muy elevados. Indirectamente estuvieron relegados Santa Cruz, muchachos. Y le voy a dar la respuesta para que me vaya ayudando. Y bueno, Santa Cruz desde hace 10 años atrás ha repuntado muchísimo en su economía. Santa Cruz hoy en día es el primer departamento que llega a aportar al país en los ingresos económicos. Santa Cruz ha crecido tremendamente en la situación industrial, ¿ya? Santa Cruz es el primer departamento económico y el primer departamento en población. Pero en la administración pública, es decir, en la administración del Estado, lamentablemente no tuvo muy buen resultado, excepto en su región, que por la situación de autonomía buscó mejorar, ¿no? Ahora, y justo en esta región se encuentran algunos políticos que están en contra de la forma de gobierno o estuvieron en contra de la forma de gobierno de Evo Morales, ¿ya? Buscaron derrocarlo, hicieron algunos tipos de movimientos y las logias que se han llegado a crear en Santa Cruz, que ahora no se ve tanto una forma de golpe de Estado violenta, haciendo uso de las Fuerzas Armadas, sino una forma de golpe de Estado civil, desarticulando, tratando de debilitar al gobierno que se encuentra. Y por eso es que se habla a mí de un golpe de Estado de Yanine Áñez, que no utilizó las Fuerzas Armadas para subir al gobierno, pero sí se utilizó un movimiento civil, ¿ya? El caso decíamos, de Fernando Camacho, por ejemplo, que fue un representante de Santa Cruz, ¿no? Del comité cívico, y ese es el que inició, puedo decir, esa solicitud, ese pedido de renuncia del presidente. Y ahí se sumó la inestabilidad social, los bloqueos, marchas, paros, que fueron 21 días de paro allá en Santa Cruz, supuestamente que llegó a debilitar la economía del Estado y debilitó al gobierno de Evo Morales. Miren, ese es un ejemplo que lo hemos nosotros vivido, que lo hemos podido percibir, y terminó con
bueno, la decisión de las Fuerzas Armadas, con el general Calimán, que también le pidió renuncia al presidente, y bueno, luego la Policía Nacional, que también se amotinó, que no obedeció la Constitución. Entonces ahí nos damos cuenta de que posiblemente se pueda haber armado un golpe de Estado civil, ¿ya? Eh, con la misma aceptación de los mismos militares y también los policías. Y eso estamos en este momento en debate para determinar si fue golpe de Estado o fue eh, la sucesión presidencial constitucional. Bueno, eso puedo explicarles, muchachos, y también estemos siempre en las noticias, porque eso es lo que es el tema actual que se va discutiendo. Y hoy no veo un personaje en la historia, en acá en nuestro tiempo, no veo un personaje que pueda tener la capacidad, la voluntad y también la fuerza de tomar el gobierno haciendo uso de un golpe de Estado militar. No se ve. Y quiero, a mí, con tu pregunta, y quisiera que todos ustedes me atiendan. A ver, voy a preguntar a un compañero. mm, Emanuel, está atendiendo lo que le estoy explicando, ¿no? ¿Se entiende? Erlan, ¿se entiende lo que explicó? ¿Ya? Profesor, Chuca Chipana, ¿se entiende? Dylan, Sí, profe, se entiende. ya, gracias, Dylan. Leonardo, Candia, Se entiende, profe. ya. Entonces, esto quiero aumentar, muchachos, y quiero que estén sus oídos muy atentos. No está en el libro, pero quisiera que ustedes también me ayuden. Vamos a leer el libro con la idea de poder cumplir también con encontrar algunas palabritas interesantes, pero les explico lo siguiente. Muy bien la pregunta de Ami, porque me da la oportunidad de mencionar que existe un acuerdo internacional entre todos los países, ¿ya? Ese acuerdo internacional busca el respeto a los derechos humanos, un respeto que todos los estados deben de llegar a cumplir. No importa el gobierno que llegue a dirigir o el partido político que llegue a dirigir a un estado, pero todos los estados se han comprometido en respetar los derechos humanos y respetar la democracia. Ahí está la respuesta más grande para a mí y el curso. Eso significa que no pueden existir golpes de Estado en América Latina, no pueden existir esos movimientos militares, porque automáticamente los países van a rechazar y van a negar, no van a reconocer a ese país o a ese gobierno que representa a ese país que sea de forma de dictadura o golpe de Estado. Entonces las relaciones diplomáticas se van a separar, las relaciones diplomáticas entre los países se van a terminar hasta que se reponga a un gobierno democrático. Esa es una forma de presión internacional, espero que se entienda. A nivel internacional no se puede dar el respeto a un gobierno de dictadura, no se va a dar. Entonces, ese es el punto de acuerdo internacional. Ani. Muy interesante tu pregunta y espero que me ayuden también a comprender ese sentido. Ahora, es muy diferente de que se pueda llegar a dar un golpe de Estado civil, ¿no? Y también les voy a mencionar de que un gobierno de dictadura o golpe de Estado civil puede ser debilitando al gobierno y buscando que exijan su renuncia para que el otro pueda subir al gobierno. Y esa es una característica que ha sucedido, a ver, en el gobierno de Hernán Siles Suazo, se debilitó tremendamente a su partido político, a su gobierno, y le pidieron su renuncia, él renunció y subió al gobierno por una elección, claro, Víctor Paz Estenssoro, pero se debilitó a su gestión de gobierno y eso le obligó a renunciar. Caso similar al que ocurrió en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Las circunstancias le obligaron a renunciar a Evo Morales. Bueno, ¿qué más tenemos hasta ahí? Está bien la pregunta, gracias a mí. Entonces, conclusión, los países en América Latina han entrado en un acuerdo del respeto a la democracia y respeto a los derechos humanos. Por tanto, desconocerán a cualquier gobierno que suba a dirigir su país de forma violenta, haciendo uso de las Fuerzas Armadas, o tome el poder sin respeto a la democracia,
sin respeto al poder del pueblo. Gracias, Ami, tu pregunta. Luego, ¿cómo quería preguntar? Y finalmente, Profe, le quería decir que estoy presente. allá, muy bien, compañero. Muchachos, entonces esas características. ¿Alguien más quiere preguntar? Tal vez, Erlan o alguna persona. Pasamos entonces a nuestro trabajo. Entonces, profe, Escucho. entonces el gobierno de Yani Áñez no sería un golpe de Estado porque no ha cerrado el Congreso. Muy bien, Erlan, se dio cuenta. Gracias, Erlan. Ese es un dato muy importante. Correcto, muy bueno. Y también todos en el curso vayamos aprendiendo ese sentido. Una característica de todas las que puedan identificar un golpe de Estado es el cierre del Congreso. Erlan. Muy bien, y le agradezco y le felicito que se haya dado cuenta. Entonces, cuando uno toma el poder por la fuerza, lo primero que hace es cerrar el Congreso. Porque recuerden que el Congreso está conformado por los asambleístas, se llaman senadores o diputados, y ellos nos representan a nosotros en tiempos de democracia. Y cuando cierran el Congreso, automáticamente están eliminando la voluntad del pueblo. Muy bien, ese dato es correcto. Y eso sucedió en América Latina, ¿ya? Bien, Erlan, correcto, muy bien, buen datito. Continuaremos entonces, muchachos, con la lectura y ya después de haber esperado a los demás compañeros que hayan asistido a clases. Tengo, a ver, la lecturita para los compañeros. Yo voy a nombrar a los compañeros para la lectura que quisiera que cumplan porque me faltan como 10 compañeros que no han leído y los demás ya tienen su notita y terminaremos. Donde exista preguntas, por ejemplo, me agradaría mucho los que no participan, si es que ven algo que sea necesario explicarles, lo voy a hacer. Levanten la mano o interrumpan la clase, esta vez les voy a pedir que me interrumpan. Vamos a ir dando lectura para completar las explicaciones y el que no entienda, hacemos un pequeño paréntesis para discutir un poco más, para analizar un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Todos están en esa libertad, todos. Bueno, profesor, pero no entendí esa parte, entonces yo tengo la obligación de explicar. ¿Listo? Ya, ahora sí, desde este momento todos a trabajar. Leo el nombre, pero ya no voy a volver a leer porque el tiempo nos pisa, muchachos, y se va rapidito. Dylan Joel Montes, la anterior me dijo que no tenía su libro, que lo había perdido, no sé qué hizo. ¿Tiene su libro, Dylan? Luego, ¿Cuál, profe? ¿El primero o el segundo? el que de primero estamos terminando ya el libro, el de segundo lo utilizamos la próxima semana, ya estamos terminando. Ah, el primero no tengo, el segundo solo tengo nomás. Ya, entonces, Diana Delina, por favor. Dylan, le sugiero que participe. Ya, ahora sí tenemos a Diana Delina Pusarico. Y luego viene Mateo, Jared Mateo Rocha. Luego Jonathan Davy. Luego Alejandro Ticona y Erlan Troche. Ah, no, Erlan Troche no tiene librito tampoco. Y luego Mijael Fernández. En ese orden, por favor, le convoco a Diana Delina. No está. Pasamos. Pasamos, por favor, a Jared Mateo. Aquí estoy, profe. Sí, leemos, por favor, 154. La democracia de las élites. La historia de la democracia en otros países de América Latina es similar a la de Bolivia. Algunas características de esta historia en el siglo XIX y la primera mitad del siglo, que son siglo XX. Son durante el siglo XIX la población debió ceñirse a los dictámenes de las élites y existió una democracia restringida y un voto calificado, pero en la mayoría de los casos los caudillos militares tomaron el poder y frustraron los intentos de establecer la democracia.
En la primera mitad del siglo XX, las élites mantuvieron sistemas basados en partidos políticos, pero el ejército constituía un poder muy importante. Algunos políticos plantearon propuestas al corte populista, es decir, se acercaron a las clases populares y se convirtieron así en líderes de masas. ¿Sigo, ¿Listo? profe? No, hasta ahí nomás, un ratito, por favor. Muchachos, en esta primera parte, entonces, descartemos, primero en el siglo XIX se habla de una democracia restringida. Ya hemos hablado, ya sabemos qué significa una democracia restringida, y les hago recuerdo, especialmente se restringió a las mujeres, a los hombres por no saber leer ni escribir, y a todo ese elemento se les denominó el voto calificado, ¿no? Luego, la segunda parte que tengo que hacer que se entienda es que existió otro grupo social de militares, los cuales también buscaban o ansiaban tener el poder, y fueron ellos quienes protagonizaron los golpes de Estado, ¿ya? Entonces, el tercer punto, eh, existió también un movimiento popular en toda América Latina, ¿ya? Y uno de ellos que marcó muchísimo, muy bonito en nuestro tiempo también del movimiento popular, o el populismo en Bolivia se le llamó, marcado por este señor Max Fernández. Hoy en día su hijo Johnny Fernández es el alcalde electo por Santa Cruz, por cierto, van a verlo. Y Max Fernández fue el dueño de la Cervecería Boliviana Nacional, o sea, tuvo mucho ingreso económico, ¿ya? Max Fernández, y empezaba a visitar diferentes regiones y hacían obras. Él se ganó el cariño del pueblo y a él se le consideró como un personaje del pueblo, un personaje popular. Y también apareció Carlos Palenque Avilés, quien fue también otro personaje acá en La Paz, quien también fue aceptado por el pueblo. Y se pretendía, se dio una especie de inclinación a ese tipo de personajes para que puedan llegar a liderizar y llegar a gobernar. Eso es lo que sucedió. Ya, continuamos. Gracias, compañero Jared. Luego, Jonathan David, ¿no? Pues no, una pregunta. A ver, ahora sí. Ah, perdón, Jefferson también me quiso preguntar. Jefferson y Emanuel. Jefferson, Eh, ¿Qué era ceñirse? no entiendo, no, no entiendo. ¿Qué era? ¿Ceñirse? ¿Qué era ¿Sí? el voto calificado? Bueno, el voto calificado era aquel que establecía quiénes podían votar, quiénes calificaban para votar, quiénes no calificaban para votar. Y recuerden, entre ellos estábamos hablando de las personas que eran, miren, mayores de edad, uno, entonces calificaban para votar. Las personas que sabían leer y escribir, entonces calificaban para votar. Ahora, si era varón, calificado para votar, eso ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Ese era el voto calificado. Que demostraba ingresos económicos, que recibía un sueldo o un salario, también calificaba a una persona para votar. Así debemos de comprender. ¿Ya? Ahora sí, Emanuel. Profe, en las cortes populistas llegaron a ser algunos gobernadores o alcaldes. Bueno, no se alcanzó en ese proceso, no se alcanzó. En nuestro país no alcanzó ese tipo de acción de, de los movimientos populistas, excepto, puedo decir, haciendo referencia a uno anterior, que también se lo llega a considerar populista al expresidente Víctor Paz Estenssoro, pero eso fue mucho más antes. Y luego, lamentablemente, murió en un accidente de avión Max Fernández, quien se pretendió, que pensábamos que iba a ser presidente de Bolivia porque era muy apreciado en diferentes regiones de nuestro país. Y el otro personaje que aquí apareció en La Paz, que tenía una conducción de la radio metropolitana y luego Canal 4, por ejemplo, ese personaje sí era muy querido y pensábamos que iba a ser presidente, pero también murió, entonces no se alcanzó a poder dar ese tipo de gobierno populista. Bueno, hasta nuestros días, ¿no? Luego surgió entre las masas sociales, movimientos sociales, reclamos,
surgió ese reclamo de los cocaleros allá en, en, en Cochabamba, nos referimos a Evo Morales, que surgió dentro del pueblo. Bueno, algunos consideran que es un gobierno populista y otros que no lo consideran de esa manera. Listo, continuaremos. Las dictaduras latinoamericanas. Es muy extenso, pero ahí están todos los datitos que les había explicado anteriormente. Jonathan David, ahora sí, por favor. No se encuentra Jonathan David. Alejandro Ticona Janiel. Ale, Sí, profe. por favor, léemelo, compañero, por favor. Profe, no tengo el libro, profe. Ya, muy bien. Entonces pasamos a Miguel Fernando Ceballos. Profe. ¿Me lo lee, por favor? Ya, hasta aquí he convocado a todos. No me falta ninguno. ¿Quién quiere leer voluntariamente? Tal vez. Profe Jefferson, por favor. Ya, Jefferson primero, luego Emanuel, luego Quispe, y luego Dafne. En ese orden vamos a ir, ¿ya? Pues me voy a anotar también. Jefferson, empecemos porque el tiempo nos va a pasar y quiero ir explicando algunos detalles. Nos vamos a parar en el lugar donde sea muy necesario para poder explicar, ¿ya? Y así vamos a ir avanzando. Jefferson, luego Dafne. Jefferson, empezamos. Las dictaduras latinoamericanas. Al igual que en Bolivia entre 1960 y 1980, en la mayor parte de los países latinoamericanos surgieron regímenes dictatoriales conducidos por las Fuerzas Armadas. Esto respondía a la política estadounidense de lucha contra el comunismo. Los derechos humanos fueron vulnerados de muchas formas, puesto que no se reconocía las leyes de protección a las personas. Las acciones anticonstitucionales más evidentes fueron la prohibición o restricción de actividades políticas de cualquier tipo, la censura a la prensa, la represión. El exilio. El exilio forzado, la detención ilegal sin juicio y la tortura, la desaparición y el asesinato. Los siguientes son algunos casos representativos de Argentina 1976-1983. Los militares tomaron el poder de Jorge Rafael Videla al mando. Instauraron una de las dictaduras más violentas de la región con el mayor número de detenidos desaparecidos. Unas fuentes indican 9.000, otras 30.000. Al final del régimen, los militares buscaron distraer a la población declarando la guerra al Reino Unido por la posesión de Islas Malvinas. Argentina perdió esta guerra y las islas continuaron en manos británicas. Chile, 1972-1986, con el liderazgo de Augusto Pinochet, fue una de las dictaduras más prolongadas y duras de la región, con más de 2.000 detenidos desaparecidos. Pinochet tuvo el apoyo de la clase alta y la clase media, y su gobierno duró 17 años. Paraguay, 1954-1989. En este país, en la dictadura se instaló tempranamente en todo este periodo de 35 años. El único presidente fue Alfredo Stroessner. Uruguay, 1971-1985. El presidente civil Juan María Bordaberry, aliado de los militares, suspendió el parlamento y prohibió los partidos políticos entre 1973 y 1976. Le siguieron otros gobernantes civiles y militares. Brasil, 1964-1984. El presidente más importante de periodo fue Ernesto Geisel. Guatemala, 1954-1986. Este país vivió prácticamente en una guerra civil que cobró muchísimas vidas, sobre todo de indígenas. Hubo facciones rivales entre los propios militares y se dijeron muchos cambios de gobierno.
Ah, no, sí. Muy bien, Jefferson, gracias. Gracias por tu apoyo, por tu ayuda. Estamos haciendo lectura para que podamos encontrar algo interesante. Si es que han encontrado algo, ahora me lo preguntan, por favor, ahora para su participación. Jean Víctor, participe, compañero. Quieren Paola también participe, por favor. Los que no tienen su librito, pregunten, por favor, para que se pueda aclarar algún detalle. Luego tengo anotado algunos compañeros que me van a ayudar con las lecturas, Paola. ¿Quién quiere preguntar? Está abierto los micrófonos. Profe, la represión, aquí veo que, ¿cómo lo hacían? Porque aquí veo que era con agua, lo hacían. ¿Y mm, cuál era otra forma de represión de los movimientos? Muchachos, es muy complicado lo que les voy a decir, pero quisiera apelar a que tengan, ¿cómo les diré? A ver, un criterio para escuchar lo que voy a mencionar, ¿ya? Con mucha calma lo voy a hacer, pero la idea también es aprender qué sucedió durante los gobiernos de dictadura o golpe de Estado o el momento en el cual se trunca la democracia. Las formas de represión, la palabra represión significa golpear, perseguir, obligar, ¿ya? Por la fuerza a hacer algo. Entonces, como tú observas en la imagen, fueron movimientos de rechazo, este es del gobierno de Pinochet en Chile, y los manifestantes, especialmente universitarios, salían en manifestaciones para reclamar el retorno a la democracia, y se sacaban tanquetas, muchachos, y estas tanquetas eh, querían intimidar a la población. Cuando se enardecía en el pueblo, buscaban lanzar, por ejemplo, lanzaban cachos de dinamita, de bombas molotov, y buscaban enfrentarse al ejército. El ejército los reprimía, no solamente con agua, con balines de goma, por ejemplo. Inclusive se utilizaron armas de alto calibre, Emanuel. A los que los detenieron, a los que fueron detenidos, los jóvenes universitarios en su mayoría sufrieron vejaciones, ¿no? Torturas. La forma de reprimir también fue uso de la fuerza y reprimir haciendo torturas. Los colgaban cabeza abajo, los llegaban a meter a turriles en el agua para poderlos ahogar, eh, los castigaban con electricidad. O sea, fue tremendo en ese tiempo, que es difícil de poder describir, ¿no? Ya no se salvaron ni hombres ni mujeres, habían de, centros se llamaron de aislamiento, de refugio, centros de concentración en América Latina, y eso es lo peor, inclusive acá en Bolivia, en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, y de verdad que es muy chocante ese tiempo. Imagínate tú que tengas tu papi o tu mami que esté con esas ideas de buscar la libertad y de recuperar la democracia, y que saliendo al trabajo, solamente por el hecho de gritar o de oponerse a los militares que estaban custodiando el palacio de gobierno o la ciudad, ese grito te puede causar tu detención y la desaparición, ¿no? Entonces, fue diferentes formas de reprimir a la sociedad. Fue tremendo. Se clausuraron los medios de comunicación, o sea, estaban prohibidos de emitir, que funcionen, porque también eran un instrumento de agitar a la población, ¿no? Los medios de televisión, la radio, por ejemplo, o la prensa escrita, que sacaba imágenes, fotos, y estas se publicaban y la gente se levantaba con más rabia, con más enojo. Entonces era necesario reprimirlos a los periodistas inclusive, ¿no? En eso consistía. Y miren ese tipo de represión que terminó con la muerte de el padre Luis Espinal y también de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Eso es una forma, ya que también se vivió acá en nuestro territorio. Gracias, Manuel. Tal vez alguna preguntita más. Si no hay preguntitas, avanzamos. Profe, eh, al Dime. final, ¿quién se quedó con las Islas Marinas? No, las Islas Malvinas fue un territorio, en realidad es un territorio que se encuentra frente a Argentina, y las Islas Malvinas estaban disputando la posesión Gran Bretaña, Inglaterra,
porque en el proceso colonial llegaron a habitar en ese territorio ciudadanos británicos, pero como se encontraba también en la región de Argentina, hacia el sur, los argentinos reclamaron. Entonces se protagonizó un enfrentamiento entre Argentina y Gran Bretaña. Y en este proceso es que lamentablemente Chile ayuda o favorece a Gran Bretaña para que Gran Bretaña pueda vencer el dominio de las Islas Malvinas. Argentina hasta el día de hoy sigue manteniendo ese ideal de poder recuperar las Islas Malvinas. Pero como en el texto está escrito, se menciona de que fue una forma de distraer a la población de esa situación en la que se encontraba, de los juicios de responsabilidades que querían hacer a las autoridades que habían tomado el gobierno por la fuerza, ¿no? A los militares, ¿ya? Y bueno, terminó con la entrega de las Islas Malvinas a favor de Gran Bretaña. Hoy en día sigue las Islas Malvinas favoreciendo a Gran Bretaña. Sí, aún existen ciudadanos que tienen el idioma inglés, ellos se identifican especialmente con Gran Bretaña. Bueno, es un tema, pero quisiera apuntar especialmente al punto que nos obliga a hablar de las dictaduras. Ese aspecto de las Islas Malvinas se toma como una forma de distracción de la sociedad para evitar que se haga un juicio de responsabilidades a los que fueron parte del golpe de Estado en Argentina. Y bueno, luego a culminar. Acá en nuestras tierras igual, ¿no? Los partidos políticos que entraron al Congreso trataron de defender, de hacer que se olvide el juicio de responsabilidades a Hugo Banzer Suárez, imagínense, ¿ya? De eso se trata también en el texto, en el punto que analicemos. Continuemos, por favor, ¿está bien? ¿Alguna situación más? Dafne, a ver, ¿quién tengo anotado acá? Dafne me ayuda, el título es La vuelta de la democracia. En la década de 1980, en toda la Latinoamérica, los militares debieron retroceder en sus intentos de controlar la política de las naciones, las protestas y manifestaciones callejeras. Las huelgas de hambre y la acción de los medios de comunicación despertaron la solidaridad de la población. Los países latinoamericanos restauraron los gobiernos civiles y procuraron avanzar hacia la democracia. Sin embargo, la experiencia democrática y los resabios de las dictaduras constituyeron serios obstáculos para la transición. En ciertos casos, las Fuerzas Armadas intentaron mantener la tutela sobre algunas instituciones democráticas. También presionaron a los gobiernos para promulgar leyes de amnistía que evitarían sanciones a quienes violaron los derechos humanos, especialmente entre los altos rasgos militares. Esto ocurrió, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. En otros casos, la inmadurez política de una generación que vivió sometida por las dictaduras, terminó la ascensión al poder de candidatos y partidos políticos débiles, dando lugar a periodos de conflicto. Este fue el caso de Argentina, Bolivia y Paraguay. Bueno, de ahí algún datito, porque tenemos en nuestro librito alguna imagen de algunos países que retornaron a la democracia con color azulito en el fondo se encuentran, y ustedes imaginarán ahora las manchas de color azul significa donde habrían existido golpes de Estado y los años en los cuales recuperaron nuevamente la democracia.
Y conclusión, los gobiernos de dictadura diremos que fueron manipuladas por intereses extranjeros para tomar el dominio y tomar la economía de estos países, ¿no? Utilizaron las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Y con la lectura de la compañera entendemos de que la misma sociedad latinoamericana exigió el retorno a la democracia. Y los acuerdos que se firmaron, como decíamos, del desconocimiento a algún país que tenga un líder militar o un líder que haya entrado con golpe de Estado. Esa es una forma de protegernos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún datito? Profesor, ¿por qué Colombia no aparece en el mapa? Colombia no tuvo un golpe de Estado, no entró en la etapa de dictaduras. No, no entró en ese tiempo, más al contrario fue anterior. Existían movimientos civiles también en Colombia. Es muy diferente la historia en Colombia, ¿no? Una posición entre grupos sociales que se enfrentaron por el gobierno en Colombia. Eh, el que tal vez es muy reciente, ¿no? El de Venezuela, pero bueno, fue reconocido este presidente por la constitución que lo cambió. Mm, el gobierno bolivariano de Venezuela, ¿no? Con el presidente actual. Bueno, ahí tenemos el datito. Y el detalle que yo veo acá de las leyes de amnistía tiene que ver mucho la palabra amnistía con el perdón. Eso también en su mente lo quisiera que lo guarden. La amnistía es el perdón que se les quería brindar a los gobiernos de dictadura, que de cierta manera les sirvió, ¿ya? El que me llama la atención es el de Chile, ¿no? Cuando Pinochet fue presidente, cambió la constitución y la convirtió en, eh, un artículo menciona en Chile, en su constitución, de que los expresidentes de Chile se convierten en senadores vitalicios. Cuando es una autoridad, cosa de inviolabilidad, cosa de inamovilidad, cosa, se llama esto, de inmunidad. La palabra clave es inmunidad. Eso significa que siendo representante de un país no lo pueden juzgar. Entonces él se convirtió en el senador vitalicio en Chile y hasta su muerte se mantuvo sin habérselo juzgado, ¿no? Algunos chilenos también buscaban llegarlo a juzgar, pero está escrito también en el libro de que se crearon diferentes formas de poder protegerlos mediante las leyes de amnistía para justificar su gobierno de dictadura. Profesor, una pregunta. ¿El bombardeo de la moneda o palacio del gobierno de Chile lo hicieron los ciudadanos o los que subieron al poder u otro país? No, los que subieron al poder, en este caso es de Pinochet, ¿no? De Ernesto Pinochet. ¿Por qué? Es una forma de tomar el poder y especialmente se ataca a la economía para debilitar a un gobierno. Eso es una forma también de poder tomar el poder allá en Chile. De eso se trata. Bueno, pasemos a la página 156. Estamos en la página 156, por favor, del sistema democrático. Y subrayenmelo, por favor, en 1985. 1985. Y aquí les voy a comentar algo que sucedió, ¿ya? Decíamos que volvimos a la democracia en 1982. Eso también que esté bien claro. Encima, por favor, póngamelo, 1982. Encima del librito de 1985, póngale 1982. Erland Troche escribirá en su cuaderno de apuntes, ¿no? Retornamos a la democracia en 1982, ¿ya? Entonces, el que subió al gobierno en 1982 fue Hernán Siles Suazo. Y Hernán Siles Suazo no tuvo un apoyo pleno en el Congreso de la República. Y les dije hace minutos atrás de que había una forma de cómo debilitar a un gobierno y justamente era con paros, marchas, exigencias de los movimientos obreros, ¿no? Y justo la Central Obrera no permitió de que pueda gobernar Hernán Siles Suazo con mucha tranquilidad. Y gobernó hasta 1985, por eso les pedí que me lo subrayen.
Hernán Siles Suazo gobierna del 82 hasta el 85. Y lo que sucede en 1985 es que se le pide a Hernán Siles Suazo renunciar a la presidencia, se le exige renunciar porque Bolivia estaba en un desorden total, la gente salía a las marchas y muchos van a entender que 1985 fue el peor momento de Bolivia, la crisis económica tan grande que arrastró Bolivia. Esto debido a los golpes de Estado que se dieron, durante los golpes de Estado en Bolivia se dio lo que se llamó el préstamo internacional del Banco Mundial. Bolivia se convierte en deudor. Bolivia debe a los países, especialmente al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y esta deuda se contrae para poder pagar sueldos y salarios, ¿no?, para los funcionarios públicos. En el gobierno de Hugo Banzer Suárez se derrochó muchísimo dinero, se crearon bonos para los militares, para que no se puedan levantar en contra de su gobierno. Y de esa manera, bueno, Bolivia entró en una crisis económica. El precio del estaño cayó, se desplomó. Entonces, toda esta crisis económica que fue arrastrando Bolivia terminó en 1985 buscando un cambio de presidente. Y justamente en 1985 se produjo esa elección en la cual, a ver, revisen ahí en nuestra historia, en la cual se encontró a un presidente que fue Víctor Paz Estenssoro, quien gobernó desde 1952. Miren, ese es un ejemplo muy bonito, porque hizo la reforma agraria, el voto universal, todo aquello, y le piden una especie de auxilio, ¿no? Como único salvador va a estar Víctor Paz Estenssoro para solucionar los problemas del país y que organice nuevamente a nuestro país saliendo de estos golpes de Estado. Y de Víctor Paz Estenssoro hacia adelante vamos a entrar en etapas de elecciones constantes en las cuales se van a intercambiar el gobierno, porque así fue juzgado por la historia, ¿no? Se rotaron el gobierno varios partidos políticos, casi en un clan, puedo decir, en un círculo entre partidos políticos clásicos que dominaron nuestro país por mucho tiempo. Y de ahí surge el término de democracia pactada. Entre ellos se decidieron quiénes iban a gobernar, ya definían las futuras gestiones, quiénes iban a subir al gobierno y deberían de cumplir con los apoyos que se habían prestado temporalmente, es lo que vamos a aprender. Entonces, en un cuadrito tenemos en el libro mencionando los gobiernos que iban a sucederse. 1985 al 89, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. El 89 al 93, Jaime Paz Zamora con el movimiento de izquierda revolucionario. Luego, 1993 a 1997, aparece la figura de Gonzalo Sánchez de Lozada, que, bueno, fue 2 veces presidente, ¿no? La primera, 1993 y 97. Luego, ahora fíjense y subrayenmelo, por favor, Hugo Banzer Suárez, subrayenle en ese cuadrito, no le vamos a dejar pasar, porque hay una explicación acá. Los que están con el cuadrito y los que me están escuchando. En 1997 al 2001 sube al gobierno Hugo Banzer Suárez y su partido político que él creó fue ADN, Acción Democrática Nacionalista, ¿ya? ¿Y por qué lo hemos subrayado? Porque en un principio de 1971 hasta 78 fue presidente de dictadura, fue el presidente que gobernó más tiempo el país en dictadura. Y muchos seguidores de él, inclusive él se convenció de que su modelo político que aplicó era bueno y por tanto era necesario crear un partido político para habilitarse democráticamente y que pueda subir al poder. Bueno, y lo logró porque participó en varias elecciones donde perdió. Y en esta oportunidad, el 97 fue elegido con lo que se llamó el acuerdo patriótico entre el MIR y el ADN, y le entregaron el gobierno a Banzer. Justamente ahí aparece la figura de Tuto Quiroga, Jorge Quiroga, que fue su vicepresidente. Hugo Banzer Suárez se enfermó, tuvo un cáncer, y el cáncer lo debilitó y renunció a la presidencia, dejando el gobierno a Jorge Quiroga. Y por eso es que sucedió en el gobierno, en la ADN, sucedió el gobierno en Bolivia, Jorge Quiroga, que gobernó del 2001 y terminó su gobierno en 2002. Luego de ello, se convoca elecciones donde vence Gonzalo Sánchez de Lozada, y en esta oportunidad, del 2002 al 2003,
va a gobernar con Carlos de Mesa Gisbert, ¿no? Y ahí se producen los movimientos del 2003, la reacción que tuvieron los habitantes por el impuestazo que quiso establecer Gonzalo Sánchez de Lozada, fue rechazado y de ahí es que renuncia a la presidencia y sube al gobierno Carlos de Mesa Gisbert. Y más abajo vamos a tener nosotros la explicación de Carlos de Mesa, que también renuncia a la presidencia, también renuncian a la presidencia o posible presidencia del Senado, el presidente de la Cámara de Senadores, Armando Bacadíez, y luego también renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados, fue Cosío, y finalmente le toca el turno a subir al gobierno al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue Rodríguez Belcé. Y de esa manera es que Rodríguez Belcé gobierna un año y convoca elecciones donde va a vencer con mucha fuerza el 2005, va a vencer en las elecciones Evo Morales Ayma. ¿Ya? Hasta ahí podemos hacer una rememoración y ya recordemos, Evo Morales llegó a gobernar hasta el 2019 y el cambio que se sufrió y la renuncia que se dio. Y bueno, así se mantuvo nuestro país. Tal vez alguna pregunta. Vamos a dar lectura porque todo lo que se les ha explicado es lo que está escrito también en el libro y vamos a cumplir con esa lecturita. Vamos a invitar por favor a Emanuel. Emanuel, por favor. En 2003, una insurrección popular obligó al presidente Sánchez de Lozada a renunciar de forma constitucional. Le sucedieron el vicepresidente Carlos Mesa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Belcé, en gobiernos considerados de transición. Rodríguez Belcé convocó elecciones generales 2005 que dieron victoria a Evo Morales. Morales logró la mayoría absoluta, por lo que no tuvo necesidad de hacer acuerdos con otros partidos. Con este hecho llegó a su fin la política de los pactos. A partir de la aprobación de la Constitución de 2009, cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta en las elecciones, se realiza una segunda vuelta en la que se presentan solo los dos candidatos con mayor número de votos. Bien. Entonces, el detalle de aclaración, ¿no? Rodríguez Belcé, a la ausencia, miren, a la ausencia de poder, a la ausencia de autoridad, su única obligación, su único trabajo era convocar a elecciones. Y hablamos de un tiempo de transición y comparamos otra vez con la señora Yanine Áñez, que también es una presidenta de transición. Entonces, ahí nosotros podemos comparar esos dos tipos de acciones que se tomaron. Ese es el primer punto. Otro, ya en el gobierno de Evo Morales, cuando llegó a cambiar la constitución, se establece de que en las elecciones, cuando no gana un partido político con el 50% más uno, entonces se tendrá que recurrir a una segunda vuelta entre los dos más votados, como lo que estamos por vivir el día domingo entre los representantes del hijo del Malcu y de Franklin Flores, ¿no? Los cuales están disputándose la gobernación porque no alcanzaron el 50% más uno. Y se definirá, seguro estoy de que el que tenga mayor votación es el que se va a convertir en gobernador de La Paz. Pero esta acción del 2009 con la Constitución trata de eliminar los gobiernos pactados, porque entre ellos se decidían y se repartían las pegas, ¿no? Así fue la realidad. Se repartían las prefecturas, las alcaldías, y bueno, realmente hemos vivido ese tipo de decisión que vulneraba la democracia directa, la democracia que el pueblo había llegado a confiar. Entonces, también ese aspecto tendríamos que resaltar. Si hay preguntas, háganlas, por favor, aprovechemos. Y volvemos a subrayar, ¿no? La Constitución del 2009 realmente es interesante en diferentes aspectos, que ha cambiado las cuestiones que teníamos hasta ese tiempo.
Continuaremos la cultura democrática hoy. Continúa, por favor, el compañero Emanuel, me lo lee, por favor. Ok. La cultura democrática hoy. Gradualmente la población boliviana ha sido fortaleciendo una cultura democrática que se manifiesta en varios aspectos: amplia participación en las elecciones nacionales y municipales, respeto hacia la posición política del otro, posibilidad de entablar el diálogo para hallar soluciones y salidas constitucionales y democráticas en los momentos de conflicto, mayor conciencia ciudadana de respeto a la Constitución y la democracia, utilización adecuada de los canales de participación política por parte de la población. A menudo se han realizado movilizaciones pacíficas a favor del conjunto de los intereses ciudadanos. Asimismo, los bolivianos se organizaron para participar en sus barrios y comunidades. Las juntas vecinales y las organizaciones cívicas son ejemplos de participación de distintos niveles de sociedad. También se ha fortalecido la opinión pública, especialmente con el acceso cada vez más generalizado a Internet y el uso de las redes sociales. Bueno, supongo cuando llegaron los representantes de la OEA, por ejemplo, como observadores de las elecciones que hemos llegado a tener en Bolivia, se ha considerado a Bolivia como uno de los países que ha llegado a mejorar su situación democrática, su participación del pueblo. Miren que muchos de los hombres y mujeres que eran relegados o restringidos en esta justa democrática participan con más fuerza, y eso es algo muy plausible, y que también las instituciones internacionales reconozcan a Bolivia como un país democrático, ¿ya? Y se han cambiado muchas cosas muy interesantes después de los gobiernos de dictadura. Ahora existe mucho más fuerza y presencia de los grupos que que se encuentran en regiones rurales, ¿no? Personas que no habían participado en diferentes momentos, ahora sí son incluidos, especialmente las etnias en el oriente, en esta región, los grupos culturales aymaras, quechuas. En realidad se ha incluido a la sociedad con mayor fuerza, ¿ya? Y existe hoy una posición realmente de respeto a lo que es la democracia. Inclusive ese mismo de respeto es el que exigió a Evo Morales que salga del gobierno, porque Evo Morales debería de haber respetado la misma constitución que promulgó y no debería de perpetuarse en el gobierno y buscar nuevamente una reelección. Eso es estar en contra de la misma constitución que él mismo firmó. Entonces, ahí nos damos cuenta que el mismo pueblo supo dar lectura de las realidades de lo que debe de ser la democracia. Ya. ¿Alguien quiere comentar algún detalle más? ¿Preguntas? William Fernando Ancoma, ¿quiere preguntar algo? Por favor. ¿Por qué haces referencia a una imagen de 2014 sobre el TIPNIS? Ya, justo a eso nos decía, pues, muchachos. Miren que los pueblos indígenas originarios de diferentes regiones han llegado a exigir su participación política y democrática, que no les han considerado muchos partidos políticos siendo gobierno. Entonces, la Constitución del 2009 incluye a todos los pueblos indígenas originarios a poder llegar a tener su acción de participación en democracia. Ahora, ¿cómo se practica la democracia? También con exigencias, con marchas, que son legalmente reconocidas, por cierto. Las mismas huelgas son justos derechos de las personas a poder exigir y ser escuchados. Las marchas, las manifestaciones, son justos derechos de exigencia democrática, Emanuel. Y la marcha del TIPNIS también, o sea, el reconocimiento, uno, de sus tierras, el reconocimiento como etnia o como grupos culturales ancestrales, y también la decisión. Ahora hablamos de una autonomía indígena originaria, por cierto, y eso también está reconocido en la Constitución. ¿Ya? ¿Cómo tal la palabra que habíamos aprendido? Exclusión o inclusión. Entonces, la Constitución del 2009 es una Constitución incluyente. Listo. Ahí esto del
De la Constitución del 2009 ya habíamos dado lectura también, pero de todas maneras vamos a volverlo a leer. Le pido por favor a Machicado Cárdenas. ¿Dónde está? 18. Cordero Machicado Yacira, por favor. Cordero Machicado Yacira. Ya, no está. Luego tengo a Edgar Leonel Quispe Mamani. Ahí está el Cordero. Ya lo escucho. Yashira. Estamos en los pueblos indígenas en la Constitución del 2009. No le escucho nada, nada. Ya. Tino, Nina, William, tiene su librito, ¿no? Hola, hola, ¿qué pasó? Cordero Machicado está hablando, pero no tiene. No hay audio, hijita. Hola. Emanuel, ¿me escucha? Sí, profesor, sí. Pero no escuchamos a la compañera Machicado, Cordero Machicado. Sí, profe, no se le escucha. Ya, tal vez tiene algún tipo de problema de audio. Tino, Nina, William, tiene su librito, ¿no? No está haciendo seguimiento. No, eh, Ami está en el. Ami. Ahí tampoco. Ya. Entonces tenemos la hojita de la página 157. ¿Quién me lo va a leer? ¿Quién voluntariamente quiere leer? Profe, ¿puedo ser yo? Jefferson, por favor. Ya, Rufina, Ferrufino. profesora. Ferrufino, por favor, Ferrufino. Está bien, gracias, Ya, Jefferson. profe. Los pueblos indígenas en la Constitución de 2009. En agosto de 2006, en la ciudad de Sucre, se inauguraron las sesiones de la Asamblea Constituyente, que tuvo como objetivo la elaboración de una nueva constitución. Luego de un largo debate, la nueva constitución, ya me perdí, profe. Pues fue aprobada en enero de 2009 mediante un referéndum. El país adoptó entonces el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia, en lugar de República de Bolivia, que había sido su denominación oficial desde 1825. En la nueva Constitución Política del Estado, la CPE, se buscó otorgar a los pueblos indígenas algunos derechos que antes no tenían o que no eran evidentes en las leyes. En la primera parte, título 1, capítulo 1, artículo 2, dice: dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho de la autonomía, el autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y a la ley. Este artículo por sí solo reafirmó un proceso de autodeterminación ya iniciado años antes. La autodeterminación implica que cada grupo humano es capaz de decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente sin interferencia externa y de acuerdo con el principio de igualdad, como veremos más adelante. Las diversas formas de participación política que contempla hoy la CPE permiten a los indígenas ejercer autodeterminación. ¿Listo, profe? Bien. Sí, está muy claro en todo caso, ¿no? La Constitución del 2009 ayuda a que cada uno de los pueblos indígenas originarios tomen sus propias decisiones y que también se mantengan sus costumbres, sus tradiciones y en relación también a su elección y organización política interna de cada región.
sin desmarcarse de lo que es la ley más grande, que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, es lo que se vive hoy en la actualidad. Les sugiero, mis muchachos, para la evaluación que tengamos del día lunes, vayan respondiendo en su librito como práctica, como ejercicio nada más. Vamos a leer las actividades que tiene cada uno de las páginas, 153, la 155, y en este caso la 157, por ejemplo, cuando dice falso verdadero. En la etapa de la democracia pactada, los partidos se aliaban porque no habían obtenido la mayoría absoluta en las elecciones. Respuesta es verdadera, porque así se volvían gobierno, entonces tenían que buscar a sus aliados. La otra, la Constitución del 2009 prevé la segunda vuelta para dirimir estos casos. Cuando no existen candidatos que hayan logrado el 50% más uno, se pide hacer una segunda vuelta. Falso o verdadero. Es verdadero. Luego, la opinión pública ha perdido fuerza con la aparición del Internet. Más bien, fue al revés, no, es al revés. Entonces, es falso. La Asamblea Constituyente redactó el texto de la Constitución Política en el curso de un mes. Es falso. Antes del 2009, el nombre oficial de nuestro país era República de Bolivia. Respuesta es verdadero, correcto. Y la Constitución del 2009 fue aprobada mediante un decreto supremo. Respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque fue aprobada mediante un referéndum. Y la palabra referéndum significa consulta al pueblo. Y el pueblo fue quien decidió, sí, estamos de acuerdo en esta nueva Constitución. Y eso le dio más fuerza para poder ser promulgada, y de esa manera aparece esta Constitución. ¿Listo? 158, las formas democráticas de participación ciudadana, que también ya lo hemos explicado en la anterior, ¿no? Hay diferentes formas de democracia, la democracia directa o participativa y la democracia representativa. Lo que habíamos dicho, la democracia comunitaria. ¿Listo? Entonces, aquí lo que yo quiero hacer una forma de explicación importante. La democracia directa o participativa, como su nombre lo indica, se la realizaba en las asambleas donde existían muy pocas personas y todos podían participar, excepto los que no eran ciudadanos, que eso ya me pueden entender. Solamente los ciudadanos podían participar en ese tipo de democracia directa o participativa. Los que eran esclavos o sirvientes no participaban, ¿no es cierto? Pero hemos aprendido que también la democracia es un gran aporte de Grecia como tal. Y lo vamos a ir adecuando a nuestras realidades, utilizando siempre nuestras constituciones políticas en el cual se pueda incluir a todos en la participación. Y tengo acá la palabra referéndum, yo se los voy a leer. El referéndum es una forma de participación en la cual los ciudadanos responden con un sí o un no a una serie de preguntas. Por ejemplo, se ha realizado este tipo de consulta para definir la situación de los hidrocarburos, para aceptar o rechazar el sistema de autonomías. Perfecto. Yo este referéndum, muchachos, recientemente, porque no querían vender gas a Chile. Entonces, bueno, se hizo una pregunta y la cual ganó, que nosotros no queríamos vender gas o hidrocarburos a este país. Luego también sobre lo que fue el sistema de autonomías, y también venció lo que se denomina hoy en día las autonomías departamentales, autonomías regionales y autonomías de pueblos indígenas originarios. También existen autonomías municipales. Luego la iniciativa legislativa ciudadana, en la que consiste en presentar proyectos de leyes. Cualquier persona mayor de edad, inclusive pueden ser ustedes como niños o jóvenes, pueden tener una iniciativa legislativa en un proyecto de ley que pueden enviarlo al Poder Legislativo, y ahí se puede considerar, discutir y quizá tal vez crear una nueva ley. Luego, el que me llama mucho la atención es la revocatoria de mandato, ¿no? La revocatoria de mandato es cuando las autoridades no han cumplido con lo que tal vez se habría llegado a proponer, no cumplieron sus funciones y el pueblo lo reclama y rechaza ese gobierno y pide una revocatoria de mandato. Y también mediante una forma de elección se puede llegar a hacer. ¿Usted está de acuerdo en
revocar el mandato de la persona, por ejemplo, prefectos, gobernadores, alcaldes, inclusive del mismo presidente, se dio, el gobierno de Evo Morales se dio la revocatoria, pero más bien lo ratificaron a Evo Morales y se revocó el mandato de Manfred Reis Villa allá en Cochabamba, y aquí de Pepe Lucho fue, ¿no? El gobernador de La Paz, de él se le revocó también su mandato. Y luego la consulta previa. Bueno, muchachos, hasta acá tenemos el tiempo. Vamos a, por favor, pedirles de que puedan repasar sus actividades de la página. Tengo en el libro la página 164, 165. Léenmelo, por favor, esa parte, practíquenmelo, hagan esa actividad y de ahí es de donde vamos a nosotros tomar en cuenta lo que hemos ido aprendiendo para nuestro control de lectura del día lunes. ¿Alguien quiere preguntar algo, mis muchachos? ¿Alguna pregunta que tengan? Voy a enviarles un videito referente al 2003, que también es muy llamativo y ojalá que les dé ganas también de poder aprender más sobre los golpes de Estado, las dictaduras o los movimientos sociales que se levantaron en contra de los gobiernos como tal. ¿Listo? Entonces, en esta idea de la página 164 y 165 vamos a quedarnos. Nos vemos el día lunes y si van a escribir sus preguntas cortas, escríbanlo con mayúscula, por favor. Y si tiene tilde, pónganle la tilde, ¿ya? Bueno, no hay nada más. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta acerca de la tarea A que ver, nos dime. dejó. En el cuestionario hay una pregunta. ¿Ya? 6, creo que hay un error ahí. A ver, En el cuestionario es, profe, dice, ¿a qué se denomina voto universal y en Bolivia, en qué Bolivia? O sea, dos veces se repite y no se entiende, profe, en el cuestionario. aquí lo estoy mostrando. Eh, Perdón. ¿Estoy mostrándole? Ah, bien. Estoy aquí buscando la pregunta, la tengo, pero no cambien sus imágenes. Ya, aquí lo tengo yo. Dice, ¿a qué se denomina voto universal? Y en Bolivia, ¿en qué? Ah, perdón, tiene razón. Gracias, muy bien por haber encontrado ese error, muy bien. ¿A qué se denomina voto universal? Y en Bolivia, ¿en qué año se promulgó? Año tendría que ser. Gracias, compañera. Y en Bolivia, ¿en qué año se promulgó? Tiene razón. Gracias, compañera. Gracias. Es la compañera Huanca Madai, ¿no? Muy bien, Madai. Gracias. Bueno, entonces estudiamos este cuestionario y esas paginitas del 164 y 165. No habiendo más preguntas, nos despedimos, que les vaya muy bien. Nos vemos el día lunes. Chao, chao, muchachos. Hasta luego, profe. Luego, Profe. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que les vaya bien, mis muchachos, que les vaya bien. Luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, mis muchachos. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Que les vaya bien. Profesor.